Vamos a estar ya mismo charlando con el doctor Maximiliano Gómez. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica en el país. Y bueno, con muchos temas realmente que preocupan. Ustedes saben que vienen los cambios de temperaturas, pasamos de una estación a otra. Mucha gente con problemas de alergia justamente se está dando en los últimos tiempos. Así que bueno, vamos a charlar con él para que nos oriente un poquito de cómo mejorar y estabilizar justamente nuestra salud utilizando las herramientas adecuadas. ¿Qué tal, Máximo? Un gusto saludarlo. Bienvenido justamente a Galáctica Internacional. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Un placer poder participar y conversar con usted y con su audiencia. Igualmente, Maxi. Bueno, a ver, realmente usted, no sé si escuchó un poquito la introducción de lo que acabo de comentar, porque realmente es lo que nos transmite la gran mayoría de los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional en relación justamente al avance que está teniendo en los últimos tiempos el tema de las alergias en los ciudadanos, ¿no? Por los cambios de temperatura, justamente por las distintas cuestiones que se van dando. Luego, inclusive, dicen algunos que se ha complicado un poquito más luego de la etapa esta de pospandemia que estamos atravesando, ¿no? Sí, lo primero, una A observación ver, muy atinada ujú, respecto de su comentario, porque dígame. lamentablemente las Sí, enfermedades alérgicas empiezan a ser cada vez más frecuentes. ajá, Esta frecuencia también tiene su correlación con el cambio climático que ha generado casualmente claro. este impacto del Ujú, clima en sí, las enfermedades alérgicas. Y a propósito de la época que nos toca, que claro. estamos iniciando la primavera, Ujú, es que empezamos a notar con más frecuencia las afectaciones a nivel fundamentalmente de nariz y ojos, lo que se llama la rinitis o sí. rinoconjuntivitis Ujú, alérgica, que se manifiesta con picazón, con esa secreción acuosa, con muchos estornudos y hasta se termina congestionando la nariz, se tapa. Y esto habitualmente se acompaña de picazón y lagrimeo, ajá. de picazón de ojos y Sí, lagrimeo. sí. Ujú. Entonces, en ese contexto y en esta época y con el cambio climático, se están incrementando las cargas de pólenes que provocan síntomas en los pacientes que son alérgicos a estos elementos. Que son de Si alguna manera los bien, que más lo sufren, ¿no? O sea que en estos cambios de temperatura exactamente, son los que más padecen estas situaciones. exactamente, Ajá, porque el paciente alérgico tiene en esa sensibilidad de base una afectación mínima pero persistente respecto de la nariz, de los ojos, como claro. dijimos recién, Ujú, inclusive de la garganta, y en algunos pacientes ya la afectación un poco más severa de los bronquios, manifestándose como asma bronquial. Ese tipo de problemas empieza a manifestarse y a hacerse reiterado, pero con esto de lo que iniciamos diciendo del cambio climático se sí. empieza a hacer cada vez más frecuente y más Ajá. severo. Eso no se Así veía que antes con la frecuencia que hoy se ha ampliado y que está preocupando al sector de la salud en el país específicamente, porque ¿qué pasa? Se dice de que hay como un deterioro en lo que es la atención y el control en materia de salubridad en estos tiempos. Lamentablemente, nunca que yo recuerde, y Sí, llevo 30 años de médico, nunca hemos tenido una situación ideal en cuanto a la asistencia sanitaria, pero ajá, la realidad es que en este último tiempo se empieza a hacer más notable la demanda de estas cuestiones por lo que decíamos. La frecuencia de este tipo de enfermedades, hay sí. un estudio Ujú, de hace unos años, prepandemia, respecto de la frecuencia en la población argentina de la rinitis alérgica, que es la enfermedad alérgica más frecuente, más común, y tenemos que el 20% de la población de ujú. Argentina presenta algún tipo de problema. Eso Sí. quiere decir, 1 de cada 5 Es argentinos alto ese tiene este porcentaje, tipo ¿eh? de problemas. Es muy Totalmente, alto. totalmente. Ahora, en materia de control de salubridad a través de los ministerios de salud del país y de las provincias, ¿se ha empezado a hacer algún trabajo puntual de campo? Usted, a través de la institución que preside, ¿nota que hay preocupación, que hay interés de parte de las autoridades de trabajar con mayor celeridad o como que se ha dejado de lado esta cuestión? La realidad es que, sobre todo en este periodo de pandemia, hemos tenido urgencias, y usted Sí. sabe que la característica de Argentina es ir cubriendo las urgencias, Ajá. y quedan este tipo de situaciones como un poco relegadas,
Ujú. siendo no menos importantes. El punto en esta situación es Sí. lo que decíamos, todos tenemos que contribuir desde nuestro lado, primero en la concientización, y les Ajá. agradecemos a ustedes por ayudar a difundir este tipo de información a la población general. Nosotros, cuando manifestamos este tipo de afectación que se empieza a ser repetitiva, pero que ya empieza a generar complicaciones, ya no es solamente lo que me molesta o me pica, Ajá. sino que empieza a afectar la parte respiratoria o la visión, ya debemos consultar y siempre recomendamos evitar la automedicación. Y si bien no tenemos una sobra, un exceso de alergólogos en todo el país, sí les Sí. recomendamos a todos nuestros colegas que lo puedan orientar inicialmente a estos pacientes y Ajá. derivarlos oportunamente para poder evaluarlos ya en una forma más especializada. En esto permítame comentarle Sí, doctor, que deme. el Ujú. tratamiento inicial lo puede hacer el médico generalista, el clínico, el pediatra, el médico de primera atención, Ajá. porque tenemos la suerte y la ventaja de que los antialérgicos, los de última generación, los de segunda generación que llamamos no sedativos, son Sí. antialérgicos, son medicamentos muy seguros que no provocan somnolencia, y Ajá. esto no es un tema menor porque los viejos antialérgicos Sí, lo se ha hacían, ¿no? O demostrado sea, que provocaban esa, digamos, otra somnolencia situación. exactamente con Ajá. todas las complicaciones de esto, accidentes de tránsito, Claro. rendimiento Mm. laboral y escolar Sí. disminuido. Entonces, este tipo de cosas nosotros las podemos manejar en una primera instancia y Ajá. derivar oportunamente al paciente con quien no logramos tener un buen control con este tipo de medicación, que le repito, es muy segura, pero siempre es conveniente que sea guiado por su médico. ¿Cuáles son los casos que más los está preocupando a ustedes, los profesionales, en estos tiempos? ¿No? ¿Cuáles son las alergias, digamos, que tienen mayor crecimiento en estos últimos meses en el país, por ejemplo? Bien, usted hizo una introducción también y es a partir de pandemia que parece que esto Sí. hubiera hecho una emergencia de mayor magnitud. Ajá. La realidad es que los pacientes que tienen su antecedente de alergia cuando han tenido la infección por COVID, Ajá. afortunadamente la han pasado bastante tranquilos, una afectación entre leve y moderada, Ajá. pero posteriormente hemos visto como que se exacerbó su antecedente de alergia y empezó a ser un poco más difícil de controlar. Ah, o sea En que este, esto ha sido un tema que los ha afectado con una mayor envergadura a lo que acontecía en casos anteriores de estas características. mire, tenemos la parte buena de la Ajá. historia, le podría decir de Sí. que por cómo es el mecanismo intrínseco de los fenómenos de alergia, Ujú. eso les ha favorecido a nuestros pacientes cuando se han contagiado de no tener casos graves, excepto en pacientes que estaban mal controlados o que tenían otras enfermedades como Ujú. diabetes, hipertensión, todos Claro. los antecedentes que ya conocemos. Ujú. Pero en general, los pacientes alérgicos que venían bien controlados con su tratamiento, cuando se han infectado por COVID, afortunadamente la generalidad es que tuvo afectación entre leve y moderada. Ajá. El problema posterior a eso es que sus afectaciones de alergia se han visto un poco incrementadas, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel de piel. Así Ajá. que esa ha sido la carga adicional que hemos tenido en este último periodo. Ahora, doctor Gómez, la gente cuando realmente realiza consultas con ustedes, con los especialistas en la materia, tiene que iniciar seguramente algún tipo de tratamiento. ¿Es caro, es costoso Sí. este tipo de tratamiento? ¿Hay algún tipo de aval o de apoyatura del Estado como para realmente facilitarles a ustedes y a los pacientes que avancen realmente para resolver estos problemas de la gran cantidad de alérgicos que tiene la Argentina? Sí, la realidad es que si bien, como decíamos, nunca estamos en la situación ideal, pero Ajá. sí tenemos la posibilidad de orientar a los pacientes, pero en esto sí debe ser un tratamiento personalizado. Ajá. Eso debemos orientar porque tenemos que ver el grado de extensión de la afectación del paciente, lo que llamamos comorbilidades, que son las enfermedades asociadas y las Sí. complicaciones que tiene, y en base a eso dirigir su tratamiento.
tratamiento. La posibilidad de hacer tratamientos son costosos en la parte privada y dependiendo de algunas situaciones en particular, ¿sí? Son los pacientes que no se pueden controlar con la medicación habitual, que de hecho existen esos pacientes que tienen una afectación severa y sobre los cuales tenemos que acudir a tratamientos que son verdaderamente costosos, pero que no solamente costosos, son costo efectivos. Cuando nosotros indicamos y dirigimos ese tipo de tratamiento, vemos el beneficio del paciente, inclusive hasta en el aspecto económico, al evitar toda la carga adicional que genera la severidad de su afectación. Así que sí tenemos apoyo. Como decimos, la verdad es que lo ideal no existe, pero sí tenemos recursos, sí tenemos posibilidades de orientarlos, sí tenemos la forma de ayudar a nuestros pacientes. Mire, me están ingresando muchos comentarios, muchas consultas. Imaginará que hay mucha gente, oyentes y televidentes, que lo están escuchando no solamente de la Argentina, sino de diversas partes del mundo, de Uruguay, gente de Paraguay, de Bolivia, de México, que están ingresando con sus mensajes. Hasta de España tenemos gente argentina que están en España, por ejemplo. Y me preguntan si la Asociación Argentina, en este caso de Alergia, tiene alguna forma de poder asesorarlos, porque cada uno tiene, por ejemplo, me plantean situaciones diversas, ¿no? De alergias o de situaciones, por ejemplo, de dolores o de problemas en los ojos, problemas en la vista, que en algunos casos me dicen de que ya vienen con tratamientos. ¿Se puede contactar con ustedes o nosotros le podemos facilitar el teléfono de la Fundación para que eventualmente realicen las consultas respectivas, doctor? Sí, yo le doy los datos de nuestros contactos en la página web de la asociación, que es alergia.org.ar, alergia.org.ar, alergia.com.ar, .org de organización, alergia.org.ar, exacto. Genial. Allí, en esa página, van a tener la posibilidad de ubicar un alergólogo, dependiendo de la zona donde residen, y si es de fuera del país, puede enviar su contacto a cualquiera de nuestros socios que los van a poder orientar de manera especializada. Perfecto. Al margen de eso, la asociación cuenta con el trabajo constante y paralelo de Fundaler, que también Fundaler es la Fundación para Pacientes Alérgicos, fundaler.org.ar, que también colabora con nosotros en cuanto a lo que es el apoyo al paciente alérgico y asmático. Bien. Y tenemos siempre difusión y la posibilidad de contacto a cada uno de nuestros integrantes a través del Instagram, que el Instagram es triple A EIC, que es Asociación Argentina Alergia AAA EIC, en Instagram, y también van a encontrar en el mismo Instagram la información de lo que dijimos sobre la época, Red de Pólenes. Claro. Red de Pólenes AAA EIC, donde se brinda la información acerca de la carga de pólenes que hay a nivel ambiental para poder orientar a los pacientes y poder advertir. Repítamelo, por favor. Sería triple polen, ¿no? Red de pólenes. De pólenes. Red de pólenes. Y a continuación, AAA EIC. IC, perfecto. Así ya la gente que nos consulte le vamos derivando las opciones para que pueda ingresar y asesorarse adecuadamente. ¿Qué es lo que más nota usted que está siendo de alguna manera descontrolado en estos tiempos? ¿La alergia o los casos de asma? O sea, tienen bastante cosas en común, pero ¿dónde están siendo más afectados los ciudadanos justamente en estos cambios de temporadas, ¿no? Por las temperaturas, por las variabilidades que se da justamente en estos tiempos. Exacto, los pacientes asmáticos alérgicos
que son la mayoría, hay un pequeño porcentaje de pacientes asmáticos que no tiene una base alérgica, pero la mayoría de los pacientes asmáticos son alérgicos y dependiendo de qué tipo de alergia tienen, porque estamos hablando acá de alergias ambientales que tiene que ver con pólenes, pero la alergia más frecuente es a elementos intradomiciliarios, o sea, con lo que tenemos contacto a diario. La alergia a los ácaros del polvo es la alergia más frecuente y también existe la alergia al pelo, a la caspa de las mascotas, del perro, de gato, fundamentalmente. En todos estos casos lo que nosotros vemos es el incremento de síntomas, pero este incremento de síntomas va de la mano del tipo de tratamiento y de control que tiene el paciente. Nosotros insistimos mucho en el consejo profesional, porque es quien lo ayuda a guiar y a evitar este tipo de exacerbaciones que por ahí complican. Me llama la atención, se lo voy a consultar, muchos oyentes y televidentes lo que me están haciendo referencia, por ejemplo, es a la preocupación que hay en los hogares, en las familias que tienen bebés o chicos, que dicen que han tenido casos de contagios por el contacto directo con animales, gatos o perros, o mascotas de diversos tipos. ¿Qué sugeriría usted al respecto? Porque lo que noto, por ejemplo, y me llama la atención, que hay mucha gente que me está comentando en relación a situaciones que han padecido justamente por tener descuidos en justamente la integración dentro de la familia de mascotas. Mire, respecto de la alergia hay que diferenciar lo que es una infección que pueda transmitir una mascota. Por ejemplo, el caso de gatos, perros, u otro tipo de variables, ¿no? Sí, lo habitual que vemos de contagio respecto de mascotas tiene que ver con el contacto, ¿sí? Y son manifestaciones a nivel de piel. Pero lo que no tiene que ver con alergia es casualmente la reacción al exponerse, al inhalar estas partículas por estar la mascota dentro del domicilio. Lo primero que tenemos que hacer es corroborar que ese es el desencadenante. Tenemos formas que hoy no son cruentas de poder determinarlo, que son reacciones que se hacen sobre la piel, que no lastiman, que no sangran y que puede ayudar a identificar lo que específicamente le provoca alergia a ese paciente. Respecto de los lactantes, de los bebés, es poco frecuente de ver que el bebé ya esté sensibilizado a la mascota y de hecho hay algunos estudios, porque todavía no hay un consenso absolutamente generalizado, pero hay algunos estudios que inclusive promueven que si la mascota está desde antes que llegue el bebé, eso quiere decir desde antes del embarazo, la posibilidad es que al contrario, en lugar de tenerle alergia, hasta sea un factor que le ayude a no tener alergia. Bueno, así que tenemos todos dato. datos en revisión en la medida que vamos actualizando. Perfecto. Bueno, vamos a estar en contacto con usted porque realmente en estos cambios de temporada siempre van surgiendo muchas inquietudes de los oyentes y televidentes, así que en cualquier otro momentito lo convoco, doctor Maximiliano Gómez, como para ampliar la información. ¿Le parece? A disposición desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Siempre va a ser un placer poder estar en contacto. Igualmente, un gusto y estamos al hablar en cualquier momento. Muy gentil. Igualmente, buen día. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Maximiliano Gómez, que es el presidente justamente de la Asociación Argentina, que está trabajando justamente dentro del área de la alergia e inmunología clínica. Tocábamos todos estos temas, ¿no?, de la gran cantidad de casos de alergia y de asma que padecen los ciudadanos, para poder darle una información clave y concreta a todos ustedes. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.